Amén. Igualmente, bendiciones para todos. Amén, hermano. Damos gracias al Señor por la oportunidad una vez más de poder compartir y enseñar la palabra del Señor. Bien, nuestro tema de hoy para compartir tiene que ver con las 7 columnas del cristiano. Y de cada columna está construida, ¿verdad?, en una casa, un edificio, por materiales, diferentes tipos de materiales, diferentes tipos de... Sí, básicamente diferentes tipos de materiales, ¿verdad? Entonces, es muy importante esto para que podamos, en la palabra del Señor, visualizar lo que son las 7 columnas del cristiano, que son los que sostienen, los cimientos, sí, que sostienen al creyente en el Señor, ¿verdad? Amén, que lo sostienen, y cómo el Señor con su palabra edifica o está edificando cada una de nuestras vidas, ¿verdad? Eso es bien, muy importante. Y quiero invitarles a Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8. Hoy es 15, ¿verdad? Ah, no, 16, ya estamos 16. Miren que cómo va el rápido, ¿verdad? Sí. Proverbios, perdón. Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8 y el capítulo 9 enseña Dios mucho acerca de la sabiduría, ¿verdad? De la excelencia de la sabiduría. Entonces, en realidad, el tema que tiene que ver con las 7 columnas es la excelencia de la sabiduría, ¿ok? Y además de su excelencia, la eternidad de la sabiduría, excelencia y eternidad de la sabiduría. ¿Verdad? Porque hay dos tipos de sabiduría: la temporal, que es la de este mundo. La Biblia dice ese paralelismo, ¿verdad? La sabiduría temporal, que es la de este mundo, incluso la sabiduría diabólica, ¿verdad? Y la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es la excelente, amén, y es eterna. La sabiduría de este mundo es temporal, ¿verdad? Y eso es bien importante para que estemos bien definidos, ¿verdad? Y en qué nos enfocamos. Bien, dice, vamos a leer los 33 versículos, ¿ok? Los 33 versículos. Empezando con el versículo 1, ¿ok? Empezando con el versículo 1. Dice así. ¿Todos escuchan bien? A ver. Bien. Aquí está el micrófono si quieren, ¿no? No, está bien haciendo. Gracias. Dice, empieza con una pregunta. ¿Quién sabe leer esta pregunta? A ver quién me ayuda. ¿No clama la sabiduría? Ajá. Sí. Bien, sí, hermano pastor. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Bien. Versículo 2. Gracias, hermano. Lo leo. Ajá. En las alturas, junto al camino, en las encrucijadas de las veredas, se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces. Sigo. Sí, hasta el versículo 12. 12. Ajá. Oh hombre, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hallaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abomina mis labios. Justas son las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonable a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza, y no plata y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es comparable con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura,
y hallo la ciencia de los consuelos. Bien. Necesito, por favor, que hay un verbo acerca de la sabiduría, dice habitar. Que tomemos muy en consideración habitar. Habla de un lugar, de una casa, ¿verdad? De un espacio, ¿ok? Y de un tiempo también. Porque dice habito. Bien, porque hoy vamos a aprender cómo la Biblia, la palabra del Señor, quiere que seamos hijos e hijas practicantes. Que nuestro estilo de vida en Cristo Jesús, al caminar, al pensar, al decir, al hablar, al hacer, se manifieste la sabiduría de Dios en nosotros. De tal manera que, como aquello que dijo el apóstol Pablo, ustedes son cartas abiertas, cartas leídas por todos los hombres, que puedan ver la sabiduría de Dios en nosotros. Y la sabiduría es poder de Dios para vivir. Bien. Luego sigue diciendo, a partir del versículo 13, sigue diciendo: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino. De nuevo voy a leer bien el versículo 13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Recuerde que aquí está hablando de la sabiduría. Con la sabiduría está el buen consejo y el buen juicio. Me detengo aquí un poco en el versículo 14. Y luego vamos a proceder hasta el versículo 33. Bien. Los siguientes puntos que vamos a aprender es: 1. En cuanto al tema de la sabiduría y su excelencia y su eternidad. La sabiduría es la voz de Dios para los simples. Diga conmigo: la sabiduría de Dios y para los simples. La sabiduría de Dios y para los simples. Esta Biblia que tengo en mis manos es la voz de Dios. Vamos de nuevo todos. Vamos a repetir. Esta Biblia que tengo en mis manos es la voz de Dios. Y pido al Señor que la grabe en mi corazón para vivir sabiamente como es su voluntad. Bien. Punto número 1. 2. En la sabiduría habita la cordura. ¿Quién me define cordura? Rectitud. Escuche bien. En la sabiduría habita la cordura. Ser razonable. Ecuánime, cauto, precavido. ¿Alguien tiene un diccionario ahí electrónico que lo busque? Porque creo que vamos bien, ¿verdad? Sí. La cordura. O sea, la cordura es de no ser loco. O sea, no Sí. tener loqueras. Ajá. Y es un principio, un hábito. Cuerdo, sí. Cuerdo, como dicen. O esa persona no está cuerda. Ajá. A ver, la sabiduría, la cordura es un hábito. Ajá, gracias, hermano. Dice, estado psíquico de la persona que tiene la mente sana y no padece ningún trastorno o enfermedad mental. Después dice, capacidad de pensar y obrar con buen juicio, prudencia, reflexión, sensatez y responsabilidad. Bien, gracias, hermano. Lo podemos escribir cuando lleguemos a casa, o hoy mismo. Mis consejos siempre andan en una libreta. Apunten. Yo tengo mi libreta, ¿qué la dice? Por aquí está. Aquí está. Me viene un pensamiento de Dios y lo escribo. Ajá. O estoy estudiando la palabra del Señor, lo escribo. También tengo en el dispositivo electrónico una aplicación de notas. Ajá. Ahí también escribo. O sea, uso todos los medios posibles porque yo soy, en ese sentido,
estoy muy interesado en que Dios, y sé que soy casa de Dios, y que la iglesia es casa de Dios, Amén. y que en mí debe habitar la sabiduría de Dios, porque Dios es sabiduría, amén, y Cristo es nuestra sabiduría, amén. Entonces, que lo mejor, de hecho, establece comparaciones, que la sabiduría, por su excelencia y por su eternidad, la sabiduría de Dios es más preciosa que las piedras, Amén. o sea, que cualquier tesoro del mundo. Escuchaba un mensaje un día de estos de un pastor, ya él se retiró, tiene 92 años, es pastor emérito, sí, en los Estados Unidos, de que una vez un hombre muy rico lo invitó a una isla, a él y su esposa, y la isla era de él, toda la isla era de él, era una isla enorme, tenía yates, aviones, y este hombre le dijo a él: yo soy un miserable, soy un pobre, solo tengo lo que ves tú aquí, le dijo el pastor, pero mi corazón está vacío. Dice, por lo tanto, no soy rico. No era sabio este hombre. Ahora, ¿qué tal si materialmente es rico la persona, materialmente, pero si tiene la riqueza más grande, la sabiduría de Dios? Creo un ejemplo muy típico de eso fue Abraham. ¿Recuerdan? Abraham llegó a ser un hombre muy rico, materialmente, pero también un hombre con Sara, su esposa, muy ricos en la fe, en el Señor. Sabios. Y aún así encontramos sus falencias, se equivocaron, ¿verdad? Pero cuando vemos la tendencia de este hombre, padre de la fe, que tiene que ver, ¿verdad? Fue muy sabio. Y en su mayoría, si vemos su perfil, su perfil de vida espiritual y su perfil de vida en lo material, cómo él administró bien, ¿verdad? Tuvo sus errores, claro, como humano, pero en él su perfil era siempre ascendente. No es aquel perfil de que pecado por el pecado siempre va descendiendo, ¿verdad? No, él fue siempre, ¿cómo se llama? Ascendente. Bien, entonces, 2. En la sabiduría, entonces le decía, habita la cordura. Habita, oiga, si usted hoy puede adquirir cordura, ¿ven? Si no la tiene. Y al final vamos a estar orando. O sea, es algo que se manifiesta, habita la cordura. Alguien sabio es bien cuerdo. Incluso la definición que usted leyó habla de la psique, ¿verdad? De la mente, que tiene que ver la parte emocional y psicológica, ¿verdad? De ese orden. Pero también, ¿a quién puede ordenar la mente? ¿Quién puede ordenar la psiquis? Con sabiduría, porque normalmente en la psiquis solamente lo que hay es sabiduría humana, porque eso, así entramos a este mundo. Pero luego Dios, cuando recibimos a Cristo, Él, como hizo en Génesis, ordenó nuestra vida, nueva creación, y ahora esa psiquis, toda desordenada, esa mente toda desordenada, Él empieza a ordenarla con la sabiduría de Él. ¿Cuántos me están entendiendo? En la nueva creación en Cristo Jesús. Empieza a ordenarla. Y es ahí donde tú tienes que tener bien claro este principio. Dios es quien ordena mis pasos. Dios es el que me enseña, como soy una nueva criatura, la voluntad de Él. ¿Y qué utiliza? La sabiduría, su palabra y el Espíritu Santo. Cuando dicen amén. Amén. Ahí está. Por eso nunca te puedes separar de este libro. Ni mucho menos este libro se separe de tu corazón. Haz un gesto simbólicamente, así. Lleva esa palabra aquí, a tu corazón. Y cuando ores también, Señor, llévala a tu corazón, porque no es parte de tu vida, es la total parte de tu vida, es la totalidad de tu vida, porque la sabiduría de Dios es total. No eres una parte de Dios, eres el todo de Dios, porque Cristo Jesús te compró totalmente con su sangre preciosa. Amén. Bien. Tercero, recibir la sabiduría. La Biblia dice, Juan capítulo 1, 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser ¿qué? Llamados hijos de Dios. Sí, llamados, hechos hijos De Dios. de Dios. Todos los que le recibieron. ¿Cuánto ha recibido de Cristo? Una parte. Dice, cuando tú recibiste a Jesús,
lo confesaste con tu boca, creíste en tu corazón, para que por la justicia de él en su sangre, mediante la fe en él, fueses justificado, y entonces lo recibiste como tu Salvador, como tu Señor, como tu Dios. Y ahora él es también como tu sabiduría. Amén. Amén. Porque él es sabiduría y es eterna y él es excelente en todo. Amén. Amén. Muy bien. Luego, 3, les decía, recibir la sabiduría es recibir la sabiduría de Dios. Tienes que tener muy presente esto, que es mayor y más excelente que todos los tesoros del mundo. Leímos el versículo, ¿verdad? El versículo, bueno, hace poco acabamos de leerlo, ¿verdad? El 12. No, el 12 es yo habito. Entonces, yo, o sea, yo. Vio el pronombre personal yo, en el versículo 12. Ajá. Yo. O sea, ¿a quién se refiere aquí? La sabiduría. Yo, la sabiduría. Como persona. Eso. Y de hecho está en una metáfora como personificándola como una mujer, ¿verdad? Ujú. Yo la sabiduría, tiene personalidad. Yo, tiene identidad. Amén. Yo. Dice, yo la sabiduría, y me regreso al punto 1. Yo la sabiduría habito con la cordura. Entonces, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. ¿Quién aborrece eso? Yo la sabiduría. Yo la sabiduría de Dios. O sea, la sabiduría, cuando tú eres una persona sabia en Cristo Jesús. ¿Qué haces con la arrogancia? ¿Qué haces con la soberbia? ¿Qué haces con el orgullo? ¿Qué haces con el hacer el mal? A propósito, ¿qué haces con el maldecir a los demás? En ti habita la sabiduría. Entonces, yo la sabiduría, ¿qué hago? ¿Qué hace la sabiduría de Dios? Aborrece todo eso. Entonces, tú como persona sabia, aborreces el mal y amas el bien. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Son principios de vida, es un estilo de vida único, poderoso, transformador. Nadie puede proyectar la sabiduría de Dios y demostrarla con su ejemplo, con su testimonio. Solamente con Cristo en su corazón y glorificándolo a Él. Porque la sabiduría de Dios también es luz. Amén. Luego, versículo, vamos ahora sí al versículo, para terminar, el versículo 14. Y sigue diciendo, y soy la inteligencia. ¿Qué es la sabiduría? Y soy la inteligencia. Meditemos en este capítulo 8 y capítulo 9. Y soy la inteligencia. ¿Quién es la inteligencia? La sabiduría. Entonces, ¿qué habita? Dice la sabiduría. Dice, yo la sabiduría habito con la cordura y también habita ¿qué? La inteligencia. Todo está ahí. Entonces, todo creyente en Cristo, nacido de nuevo, es una persona sabia e inteligencia. Pero primero, ¿qué hay que adquirir primero? Cordura. Primero la sabiduría La sabiduría. y luego viene cordura, Inteligencia inteligencia, amén, y poder. y poder para vivir la vida en Cristo Jesús. A mí me encanta leer libros de filosofía, porque la filosofía habla del mundo, del ser humano, o escuchar discursos de filosofía, pero jamás lo que definitivamente me motiva, o sea que no, es incomparable la filosofía humana. Los libros de filosofía se quedan cortos ante la sabiduría de Dios. Amén.
porque es transformadora. Me hace vivir, ser un mejor esposo, ser una mejor esposa, ser un mejor abuelo, ser una mejor abuela, ser un mejor hijo, ser una mejor hija. Sí, hermano. Cuando uno llega a los caminos de Dios, la sabiduría empieza a habitar en uno mediante los procesos de ser cristiano. No es que, digamos, como que se la dan inmediatamente, sino que mientras los cambios, ella viene a habitar en nosotros. Bien, gracias hermana por su aporte. Es un proceso, por eso Dios en el Antiguo Testamento y el mismo Señor dice, en el Nuevo Testamento el Señor Jesús dice, escudriñen las Escrituras, o sea, investiguen la palabra de Dios, amén, ahí incluye ese proceso. Luego, en el Antiguo Testamento le dice a quien, a Josué, medita, nunca se apartará este libro de la ley de ti, ¿se acuerdan? Porque es un proceso, y todos los días tenemos que poner en práctica la sabiduría. Ahora, un niño cuando nace no viene sabio. Bueno, gracias, porque aquí nos vamos a este punto, porque ella también, hermana, y usted me ayuda acá también, que con esto de que la sabiduría es un proceso de Dios en nuestra vida. Y él mismo dice, en Filipenses, creo, estando persuadidos que el que comenzó la obra, la perfeccionará hasta que él venga. Voy a poner esto, un ejemplo de una hermana que una vez me dijo, es que ya yo estudié teología, ya yo sé todo. Bueno que estudió teología, bueno, es necesario, pero creyó que hasta ahí llegaba todo. Y dejó la Biblia, dejó la oración, dejó de meditar en la palabra de Dios, y su camino es muy diferente hoy en día. Bien, qué bueno, eso es algo continuo. Lo que vamos a aprender hoy, ¿qué voy a hacer? Ahora mismo lo vamos a poner en práctica, aquí con nosotros, amén. Y luego donde quiera que esté, y donde quiera que voy, amén. Bien, ahora, entonces, la inteligencia, estamos con la inteligencia. En la sabiduría habita la inteligencia. ¿Cuál inteligencia? La inteligencia de Dios en nosotros. Esa capacidad que Dios nos da de poder poner en práctica la habilidad. Por ejemplo, cuando alguien va a la escuela, al colegio o a la universidad, aprende mucho conocimiento. Mucho conocimiento. Yo trabajé 11 años como en el sector público. Me pongo a recordar esto. Entonces, yo había estudiado para la parte de topografía, censos y estudios básicos y esto, para hacer estudios y diseños para productos en las diferentes comunidades. Pero yo tenía nada más un nivel técnico. Llegaban muchachos y muchachas de las universidades graduados en ingenieros, muy ricos en conocimiento. Pero cuando yo tenía que aplicar el conocimiento, no tenían la inteligencia, esa inteligencia es la habilidad. Bueno, tengo el conocimiento y ahora sé cómo aplicarlo, cómo diseñar esto, cómo resolver este problema. Ya es una habilidad ahí, cómo resolver el problema, ¿verdad? Y Proverbios usted lo ve que habla de conocimiento y habla de inteligencia también y de cordura. Ahora, bien, ahí avanzando. También dice que es discreción. Discreción. Y se me olvidan uno de los puntos que son los que están dispuestos a adquirir la sabiduría, que son los simples. Se me olvidaba este punto. Qué dicha. En la Biblia, ¿quiénes son los simples? Para Dios, ¿quiénes son los simples? Miren que puede investigar más esto, porque habla mucho en los proverbios y creo que en los salmos también de los simples. Y también el Señor habla en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, acerca de los bienaventurados, los pobres en espíritu. La humildad, sí, tiene que ver con los simples. Miren, vean, hay una definición que encontré estudiando acerca de lo que Dios habla, de los simples, porque es la voz de Dios para los simples, la sabiduría.
Dice, la persona que no es complicada. Es que fácil. La persona que no es complicada, pero una persona que no es sabia, pretende vivir en dos mundos. Un día estoy con Cristo y el otro día estoy con el mundo o estoy con el diablo. Eso es una complicación terrible. No es para usted ni para mí. Okay. Entonces, la persona que no es complicada es la persona simple, que no se complica la vida, como le dicen a uno muchas veces, no se complica la vida, mijo. Sea simple, sea simple. Ahora, también otra definición es la persona que es carente de duplicación. Una persona simple es de una sola pieza, no tiene duplicación. A ver si me entienden esto. Es lo que es. No muestra una personalidad por aquí y luego otra personalidad por allá. No es una persona duplicada, es única, es una sola pieza, es lo que la Biblia llama integridad. Es la persona que es íntegra. ¿Quién es una persona íntegra? Es aquella persona que no se encuentra contradicciones en su estilo de vida. O sea, es lo que es en Cristo Jesús y punto. No le encuentran esas contradicciones. Como ese dicho popular que dice, candil de la calle Oscuridad en la casa. y oscuridad en la casa. Eso es duplicación. Candil de la calle y oscuridad en la casa. Eso es vivir una vida duplicada. No. Dios quiere que seas íntegro. Y eso es parte de la sabiduría. El saber vivir sabiamente. Bien, bien. Luego, también una persona que no es simple es de doble ánimo. Doble vida. Bueno, aquí estoy resumiendo esto. Es de doble vida. Tiene una doble vida. ¿Conocen a aquellas personas que son Inconstantes. exacto, son inconstantes en el camino del Señor? Al final no se sabe qué son. Eso no puede ser, ahí no habita la sabiduría, ahí no habita la cordura, ahí no habita la discreción. Vamos entendiendo bien el mensaje del Señor en esta mañana. Amén. Ok, perfecto, muy bien. También mencionó este hermano pastor, en la sabiduría habita el poder. ¿Y quién es el poder de Dios? Amén. Bien, ahora vamos a seguir leyendo y aquí voy a ir hasta el versículo final, a ver si podemos, a partir del versículo 14. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Estamos en Proverbios 8, ¿verdad? Sí. Y soy la inteligencia, mío es el poder, por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman. ¿Qué dice la sabiduría? ¿Qué dice yo la sabiduría? Yo amo a los que me aman. Ahora, ¿y ese yo quién es yo? Ese yo. Yo soy el que soy. ¿Quién es? ¿Se acuerdan cuando Moisés le hizo esta pregunta al Señor? Cuando lo envió con la gran comisión a Egipto. De allí hizo la gran comisión también. ¿En nombre de quién voy? Les diré quién eres Dios. Yo soy. Moisés sí sabía quién era Dios ya ahí. Pero él necesitaba que yo le dijera, que le diera el mensaje, que eso es lo que tiene que proceder en nuestra vida. Dios, dame el mensaje que tengo que llevar. Amén. Diles qué. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. O sea, yo soy la sabiduría, está diciendo Dios. Amén. Recuerden Juan capítulo 1, el versículo 1. En el principio era el verbo. Y el verbo se hizo. Ajá, se hizo. Sí, en el principio es la palabra de Dios. Y el verbo se hizo carne. Entonces, Cristo Jesús, amén, el verbo, la sabiduría, y se hizo carne, semejante a nosotros sin pecado, pero Él es la sabiduría, amén. Perfecto. Seguimos. Dice, estamos en el versículo 17. Yo amo a los que me aman y me hallan. Oh, aleluya. Pongan mucha atención a esto. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Tiene un ejemplo ahorita que está en su mente. Yo sé que lo tiene. ¿Quién se atreve a decirlo? Los que temprano me buscan. En su juventud. Bien, en su juventud. Aquí hay muchos jóvenes, ¿verdad?
Temprano, bueno. Eso me recuerda el versículo que dice que guía al joven en los caminos y que se hagan en esa preparada. Amén. Eso es la edad, el grupo sectario más impresionante. Bueno, primero los niños, hay que enseñarles, ¿verdad? Ellos, ¿ah? Luego siguen los jóvenes, los adolescentes, los jóvenes, que están en la temprana edad, por decirlo, de buscar la sabiduría del Señor. Y la buscan. Y otra cosa, vean, la buscan. ¿Y qué hacen cuando la buscan? Recibirla. Porque una cosa es buscarla, oírla, y otra es recibirla. ¿Cuántos están entendiendo el mensaje del Señor esta mañana? Amén, gloria a Dios. Dice, versículo 18, las riquezas y la honra están conmigo. Oh, ¿con quién? Con la sabiduría. Con la sabiduría. Yo la sabiduría. La riqueza, salud. Las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas duraderas y justicia. ¿Han conocido a un hombre o una mujer rica por unos años y de repente se le fue todo y perdió todo? Perdió casa, carros, todo, hasta familia. ¿Ah? Los hemos conocido, ¿verdad? Sí. Pero la sabiduría de Dios es duradera. De hecho dice la Biblia que los que aman, los que permanecen en la voluntad de Dios, ¿recuerdan? Acerca de que permanecen para siempre. Los que hacen la voluntad de Dios. Es que la diferencia de la sabiduría nos ayuda a mantenernos como personas. En toda la totalidad de nuestro ser, de nuestro sentido. Muy bien, ok. Y es inagotable. Todo lo que tiene que ver con este mundo se agota. Bien. Ahora, el versículo 18, las riquezas y la honra están conmigo. ¿Con quién? Con la sabiduría. Las riquezas y la honra, versículo 18, están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Versículo 19, mejor es mi fruto que el oro. ¿Cómo le llama Dios a su sabiduría? Le llama fruto. Amén. Y que el oro refinado. ¿Qué paralelo, qué comparación más, verdad? ¿Ok? Ahora, mi rédito, mejor que la plata escogida. O sea, mi rédito, subraya ahí la palabra mi rédito. Mi rédito es mejor que la plata escogida. Rédito significa Como calidad, como valor, ajá. O sea, diferentes Ganancia. ganancia. De hecho, en la organización de empresas dice, obtuve réditos o no obtuve réditos. O que no son las ganancias, o cuando los que somos emprendedores independientes, ¿verdad? O Sí. que no importa si es asalariado, siempre hay un rédito, o sea, hay ganancia, hay un balance. ¿Cuál es el balance de la sabiduría de yo soy la sabiduría de Dios? Que siempre su balance va a ser siempre positivo cuando dicen amén. Siempre la sabiduría de Dios va a ser positivo cuando dicen amén. Entonces, es ganancia ser sabios. Siempre va a ser positivo, amén. Siempre va a ser positivo. Rédito. La sabiduría de Dios debe siempre me dar rédito, amén. Luego, versículo 20. Porque vereda de justicia y haré. Impresionante. Nos guía con justicia. Por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo los llene de sus tesoros. Versículo 22. Jehová me poseía en el principio. Jehová me poseía en el principio. ¿Quién poseía la sabiduría? Dios, Jehová, ¿Con quién coexiste la sabiduría? con Dios. Con Dios, amén. Porque dicen, Jehová me poseía en, o sea, el Señor me poseía en el principio. O sea, la sabiduría está con Dios, amén. Y estaba con Dios. Y de antiguo, antes de sus obras, antes de las obras de Dios, ¿qué había con Dios? La eternidad. Eternidad, excelencia, sabiduría. ¿Cómo hizo todas las cosas Dios entonces? Todo, a partir de la creación de cielos nuevos, a partir de la creación del universo y la tierra. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo con la sabiduría del Espíritu Santo de Dios. Amén. Lo hizo con la sabiduría del Espíritu Santo. Eso lo aprendemos en Génesis. Lo hizo con su palabra. Entonces la palabra de Dios es sabiduría. Todo lo hizo con sabiduría. O sea, todo tu cuerpo, todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, y el mío, espíritu, alma y cuerpo, fueron hechos con sabiduría de Dios.
¿Te has preguntado por qué caminas? Por la sabiduría de Dios, de ponernos una pierna a un lado y otra en otra. ¿Y cómo se mueve? ¿Verdad? ¿Cómo Para que no nos... conseguir el equilibrio? Sí. Exacto. Y como si te meten un susto terrible y uno de repente lo estremece y se le mueve toda la química. O cuando te enamoraste por primera vez. Yo recuerdo cuando vi a mi esposa. ¡Wow! La primera vez. Maripositas por todos lados. Por todo lado. Mi cabeza. Mis dedos corrían la química. Hasta mis extremidades superiores hasta mis inferiores. Y se me hizo esa famosa cosquilla. Fue toda la química, toda esa química con la que Dios me diseñó se puso en acción. Se puso en acción. Y yo dije, oh, qué bella, qué linda. La quiero. Es mía. Bueno, ese es tanto que es mía, ¿verdad? Un poco, hay que conversar un poco, pero me movió todo mi ser. ¿Y quién hizo todo eso? Un ser inteligente, Dios, un ser supremo con sabiduría me hizo así. Sí, amén. Las emociones. Las emociones, todo. Entonces, en todo está involucrada la sabiduría de Dios, en el diseño tuyo. Aquellos que tienen problemas de aceptación, tienen problemas serios. Pero se puede resolver porque en Cristo hemos sido aceptados, amén, como sea. Y no porque tengan la nariz más larga o las orejas más grandes o porque seas gordito o gordita. Por eso Dios no hay problema, Dios no le aceptó por eso, o porque eres muy inteligente. Ajá, hermano. Ahorita que estaba diciendo, estamos hablando de la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. La sabiduría del mundo siempre es como muy arrogante, como yo ya sé, por eso que eso está lo de la teología. Ella creía que ya lo sabía todo por eso, y así es la sabiduría del mundo, siempre es arrogante, repugnante, y ahorita que estamos leyendo ahí, la diferencia es que la sabiduría de Dios tiene todos los frutos del Espíritu Santo. Bien. Entonces, eso es lo que marca la diferencia, y me gustó mucho eso. Y uno de mis versículos favoritos es Oseas 4:6, dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Amén. Y todo lo que estamos leyendo habla de cómo los reinados son destruidos por falta de conocimiento, por falta de sabiduría y todo eso. Gracias, hermano. Así es, amén. Esa es la aplicación, ¿verdad? Y ahí es donde tenemos que vivir nosotros también. Amén. Y luego, gracias, hermano. Muy bien. Ok. Dios, bueno, que le había prometido leerle hasta el versículo, ¿qué? 32. A ver, si no da tiempo, yo creo. Estábamos aquí medio, ¿cuál versículo habíamos quedado? En el 19. 19, ok. 19. Entonces tenemos el 20. Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Mas los necios. ¿Cuál está leyendo, hermano? Versículo 21. Ah, Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. 8:21. 8:21. Ay, perdón, me dediqué la hoja. Yo, pero cayó. Sí, ¿Verdad? mira. O sea, está guiando el Espíritu Santo. No vio. Oye, y no le otra vez. O sea, no se desvió, hermano. No, mira, pero dos capítulos adelante. Bien, entonces, aterrizando en el capítulo 8. Gloria a Dios, amén. Amén. Estábamos, me dijo hermano David, entonces, En el 20. 20. 8. Entonces sigue el 21, ¿verdad? Para hacer que los que aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Amén. Jehová me poseía al principio, ahí estamos. Y ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuvo el principado desde el principio. Bueno, hicimos una reflexión ahí, ¿verdad? De la sabiduría con Dios, antes de todas las cosas. Antes de la tierra es. Amén. Ajá, y el universo. Antes de la tierra. Bueno, dice antes de la tierra. Sí. Versículo 24. Antes de los abismos fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, también. Antes de... ya existía la sabiduría, amén. 25. Antes de que los montes fuesen formados, impresionante. Antes de que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo. ¿Quién? La sabiduría.
engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. ¿Quién estaba ahí? La sabiduría de Dios. Antes de que tú fueras formado, ¿quién estaba ahí? ¿Quién existió antes? La sabiduría de Dios, amén. No la sabiduría de los hombres. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. ¿De qué está hablando aquí? Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba la fuente de los abismos. O sea, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. La tierra. Está hablando de la redondez de la tierra. ¿Cómo la hizo? Con sabiduría. Amén. ¿Y quiénes han visto esa foto flotante? Hay muchas imágenes, ¿verdad? Del flotante de la Tierra. Que la toman de, no sé, de algún satélite por allá arriba. Creo que es de la NASA. Bueno, Sí, ahora hay varios. hay varios, ¿verdad? Y usted ve el abismo allá, celeste, y la Tierra ahí. Y usted dice, ¿qué sostiene la Tierra? La sabiduría de Dios. Amén, así es. Puso leyes, ahí puso leyes, de las leyes que conocemos de la física. Puso esas leyes, fueron sabiduría de Dios. Ajá, ¿no? Eclesiastés 10, 10 dice que la sabiduría es provechosa para dirigir. La sabiduría es provechosa para Dirigir. amén. O sea, ahí vemos que entonces en la sabiduría vista la dirección, Así es, amén. que tiene que ver con el discernimiento. También en la sabiduría vista el discernimiento. ¿Qué es el discernimiento? Hacer una clara diferencia entre el bien y el mal. Entre lo necio y lo aceptable. Entre lo todo necio. y todo. Ajá. Ajá. Y entre lo necio El necio y lo aceptable, entre lo tonto y lo verdadero, etc. ajá, ahí ese es el discernimiento. Y discernir cuando el enemigo, por ejemplo, te está atacando o está proveyendo tentaciones. Ahí aplicamos la sabiduría de Dios. Bien, vamos con el versículo, dice, 28. Cuando afirmaba los cielos arriba, vea que está hablando de la sabiduría. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente del abismo, cuando ponía al mar su estatuto. Por favor, subraya el versículo 29. Cuando ponía al mar su estatuto. La palabra estatuto, ¿de qué viene? ¿De qué? De mandamiento, de ley, de Ajá, correcto, de mandamiento. precepto, Correcto, mandamientos, ley, preceptos, códigos. regla. Entonces las reglas, normas. Dios le puso al mar leyes. El mar funciona como tal porque así Dios le puso leyes. Debe funcionar así. Así es. Y en ti vivirán animales. Y debe funcionar así. Yo me pongo a ver cuando hay científicos que se rompen el coco tanto, y no, de verdad, Dios les ha permitido descubrir algunas leyes, por ejemplo, la ley de la gravedad, la ley de cuáles leyes que conocemos así más comúnmente. Sí, la de la gravedad. Ajá. Pero todo tiene leyes. La biología de la tierra, el ecosistema de nuestra tierra, que es nuestro hogar donde vivimos, tiene leyes dadas por la sabiduría de Dios. ¿Qué pasa cuando nosotros transgredimos las leyes de la naturaleza? ¿Qué pasa con caos? ¿Qué pasa cuando nosotros derribamos árboles discriminadamente? Caos. Cuando hacemos cacería de animales discriminadamente. Cuando hacemos pesca discriminadamente. Estamos transgrediendo la ley de Dios y el orden de Dios. ¿Y qué es lo que recibimos? ¿Qué recibimos? Consecuencias Consecuencia. negativas. Que dice aquí el pasaje donde dice que cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen, volviendo al caos, el estatuto que Dios le puso al océano es la playa, es la arena, y ahí eso no me pasa, el rojo del mar se es seco, y cuando el mar por alguna eventualidad se sale, casi causa un caos, causa una tragedia, porque violó el mandamiento, o sea, se traspasó donde Dios le dijo no pasa. Ahí está. Hemos traspasado las leyes del Señor escritas, impresas en la naturaleza, por ejemplo, ¿no? en toda su creación. Por eso es que la Biblia dice que toda la creación gime de dolor esperando la redención. Amén. Y que vendrán cielos nuevos y nueva tierra. Aquí estoy diciendo algo impresionante, algo que es de Dios. Amén. Sí, amén. Lo que usted decía, hermano pastor. Hay lugares que están a punto de estar desapareciendo porque
porque han transgredido las leyes del océano con las cuales Dios las diseñó, y entonces el mar se está metiendo, Exacto. tomando terrenos, Recuperando Ajá. su espacio. y daños, y vemos huracanes y un montón de cosas, un montón de situaciones. ¿Por qué? No era así en el principio. Entonces, este principio es muy importante. En todo habita, todo fue diseñado, creado con la sabiduría de Dios. Amén. Todo Dios le puso orden. A todo Dios le puso leyes. A todo Dios le puso normas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando entendemos esto, somos personas sabias de Dios. Amén. Y entonces habita el verdadero amor por todo lo creado por Dios. Ahora, hay un asunto peligroso también. Cuando todo lo creado por Dios es mi ídolo, que eso está pasando. Y Pablo lo dijo en Romanos, creo que capítulo 1 y 2, que en lugar de adorar al Creador, por quien creó todas las cosas, adoran la creación y hacen sus propios ídolos. Ahí es donde el hombre deja de tener sabiduría y la mujer, cuando hacen de la creación de Dios sus propios ídolos. Así es. ¿Estamos entendiendo esa manera? Sí, amén. Muy bien, gloria a Dios. Seguimos, porque yo creo que terminemos el capítulo completo. Versículo 30. Cuando él estaba, con él estaba yo ordenando todo. A ver, ¿con él quién es él? Dios, ¿Y quién es yo? la sabiduría. Amén, vamos a entenderlo bien. Dice que estaba yo ordenando todo. Y era su delicia de día en día, su delicia. Dios lo hizo. De hecho, Edén significa deleite. Su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Versículo 31. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. ¿Quién dice? Yo, la sabiduría. Y mis delicias son con los hijos de los hombres. Versículo 32. Ahora pues, hijos, oídme. Bienaventurados los que guardan mis caminos. Amén. Amén. Atended el consejo y sed Sabios. sabios. Y no menosprecies. O sea, no menosprecies la sabiduría. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día. ¿Ven? Proceso. Velando a mis puertas cada día. Aguardando a los postes de mis puertas. Versículo 35. Porque el que me halla hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Clarísimo. Amén. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Vea lo que hace el pecado. Es transgredir la ley de Dios. ¿Y qué hace? Defraudar el alma propia de uno. O sea, cuando pecamos contra Dios, pecamos contra nuestro prójimo y pecamos contra nosotros mismos, y defrauda el alma. Es un fraude. Ahora hemos escuchado tantas esa palabra fraude. Es que hizo fraude. ¿Por qué? En las leyes civiles, ¿verdad? Es que fue a la cárcel porque hizo fraude. Lo encontraron haciendo fraude. O sea, transgredió las leyes civiles y su precio fue ir a la cárcel. Ahora, en las leyes de Dios, el pecado es el que transgrede la palabra de Dios y trae consecuencias. Ahora, gracias al Señor Jesucristo, que Él llevó todos nuestros pecados en su cuerpo, colgando de una cruz, en la cruz del Calvario, y con su sangre nos limpió. Amén. Amén. Para vivir con la sabiduría de Él. Amén. Sí, amén. Hasta que Él venga y servirle con sabiduría. Luego, todos los que me aborrecen aman la muerte. Entonces, todos los que aborrecen la sabiduría de Dios, ¿qué están haciendo? Amando la muerte. Bien, vamos a ir ya concluyendo. Vamos rapidito a 1 Corintios 1:30. Cristo es nuestra sabiduría, justicia y redención. 1 Corintios 1:30. Dice así la palabra de Dios. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría. ¿Cómo nos hizo? Por Dios.
Sabiduría. Sabiduría, amén. Cristo es sabiduría. Y dice, Dios, por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Eso es ser sabio, gloriarse en el Señor. Y ahora, vamos con esta invitación que Santiago llama a los creyentes. En Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6. Y aquí vamos a concluir orando al Señor por sabiduría. Amén. Santiago capítulo 1. Estamos antes de Pedro, ¿verdad, Santiago? A ver. Sí, Santiago capítulo 1, los versículos. Santiago capítulo 5, los versículos. Santiago capítulo 1, los versículos 5 y 6. Dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero pida con fe. Haga esto su versículo favorito, uno de los versículos de promesa, ¿amén? De promesa de Dios. Pero pida con fe. ¿Y esa fe con fe qué? ¿En quién? En las promesas del Señor Jesucristo, amén. En lo que Él ha prometido. Cada oración debe ir dirigida, y esto es el saber orar también. Cada oración tuya y mía debe ser dirigida por la sabiduría de Dios, o sea, en sus promesas. Cuando tú oras fuera de las promesas de Dios, esa oración no es eficaz. Por eso la Biblia nos enseña, la oración eficaz del justo puede mucho. Dice, la oración eficaz ¿de quién? Del justo. ¿Y cómo es eficaz? Cuando oramos en la promesa del Señor. Cuando tú conoces la Biblia, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, conoces sabiduría de Dios y la aplicas a tu vida y la aplicas en la oración. Entonces conoces las promesas, y con las promesas de Dios son las que te motivan para orar en lo que Dios te ha prometido. Si oramos en lo que Dios no ha prometido, Dios oye pero no va a contestar. ¿Me explico? ¿Quieres tener una oración eficaz de verdad? Aprende a conocer al Dios de la Biblia, al Dios de la sabiduría, al único Dios excelente y sabio y eterno. Amén. Eso es. Y dice, sigue diciendo, pídala a Dios, el cual a todos da abundantemente y sin reproche. O sea, Dios no, dice, y sin reproche. Dios no va a dudar en dar sabiduría a quien se la pida, con fe en lo que Él ha hecho por medio de su Hijo Cristo Jesús. Amén. Sin reproche. Y será dada, o sea, abundantemente. Luego, el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada. No dudando nada. ¿Sabe lo que hace dudar a un seguidor del Señor? Cuando no tiene la certeza de las promesas del Señor para su vida. Le hace dudar, porque no las conoce. Pero cuando tú conoces las promesas, por ejemplo, una de las promesas es que ya se cumplió en tu vida para todos aquellos que reciban al Señor, o que ya lo han recibido o lo reciban. Es que Cristo es su Salvador, y es un Salvador, y le ha dado vida eterna. Nos ha dado vida eterna. Y cuando el diablo viene a confundir tu corazón, o tu mente, o tu espíritu, no podrá, porque tú tienes arraigado a esa promesa del Señor en tu vida, en todo tu ser, que Él ya te dio vida eterna cuando te perdonó. Amén. Y cuando oras ahí no vas a dudar nunca. Pero si no tienes esa claridad de esa promesa, vas a durar hasta de tu vida eterna. Uy, si me muero hoy, ¿para dónde voy? Y vas a estar en esa vacilación, doble ánimo, es inconstante, duplicidad de lo que crees en la palabra de Dios. ¿Creo o no creo? ¿Estamos entendiendo esto? Muy bien. Ahora, entonces, conocer las promesas de Dios es sabiduría. Esforcémonos
en conocer las promesas de Dios. ¿Sabes que cuando Adán fue sacado, cuando Abraham, Dios le dijo, vete de tu parentela, él vivía en Ur de los Caldeos. Posiblemente ahí tenía toda la familia y todos los bienes materiales y todo lo demás, y su pueblo, sus relaciones sociales, sus relaciones económicas y sus relaciones emocionales estaban ahí. Pero el Señor le dijo, vete de aquí. Y le dio una promesa. ¿Cuál fue su promesa? Te daré un pueblo, te daré una tierra, te daré una ascendencia. Padre de gran nación. Padre De una gran nación. de una gran nación. Tu descendencia será como qué? Las estrellas. Como las estrellas o las arenas del mar. Cuando Abraham tuvo dificultades, porque la fe siempre va a haber ataques. Cuando él tuvo dificultades, usted cree, y lo tengo bien seguro, que Abraham siempre le decía al Señor, Señor, tú diste esa promesa para mí. Tú me diste a Isaac. Y cuando lo llevó a sacrificar, Abraham sabía que Isaac sería su descendencia. No conocemos la vida de oración de Abraham en detalles, pero era un hombre, y luego la descendencia de él, como Jacob, con sus dificultades, ellos oraban en las promesas del Señor, en las que el Señor ya les había dado, que era su base, su sustento, y en las promesas que habían de venir, ellos oraban. Así debe ser tu vida de oración y mi vida de oración, amén. Tienes que aprender y creer y descubrir la revelación de las promesas de Dios para tu vida. Tú eres una hija, un hijo de Dios, y Él te ha dado promesas. Pero ¿cuánto conoces de esas promesas para que así ores eficazmente, porque eres justo por la justicia de Cristo Jesús, por su sangre preciosa? Hoy estamos aprendiendo sabiduría de cómo orar. Es lo que está diciendo Santiago aquí, este hombre. La oración del justo, la oración eficaz del justo, puede mucho. O si tienes problemas o dudas de que si eres justo, ¿quién es justo? La Biblia dice que no hay ninguno solo justo. Pero sí existe, el pueblo de Dios es justo por la sangre del Cordero, por la sangre de Cristo Jesús, por la meritocracia, por el mérito de Cristo Jesús, no por el mérito del hombre. Cuando el hombre y la mujer pretenden ser justos por sus propias obras, nunca lo alcanzará. Aunque declare soy justo, nunca lo alcanzará. Pero la buena noticia, en Cristo Jesús, es la justicia de Dios, es sabiduría para nosotros, es justificación, es redención, o sea, es salvación. Él nos compró con su sangre preciosa. Amén. Levantémonos y vamos a orar en esta mañana. Pensemos en esa recompensa o en esas promesas que el Señor nos ha dado. Pensemos en la sabiduría de Dios y actuemos. Hasta en la oración también habita la sabiduría de Dios. Amén. Y oremos. Vamos a orar. No sé quién va a dirigir la oración hoy. Yo de aquí termino para que el que venga a dirigir la oración. Si gusta, lo hace usted, hermano. Ok, amén. 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 Ok. Bien. Hemos escuchado el mensaje de la palabra del Señor. Sé que claramente, y así lo creo y lo entiendo, nos ha hablado su palabra, su sabiduría, y el Espíritu Santo, al nosotros escuchar la palabra del Señor, el Espíritu Santo ha estado hablando contigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo está aquí? Amén. Levante sus manos. En todo creyente habita el Espíritu Santo. Él ha hablado hoy contigo y conmigo. Tú eres casa, un templo del Espíritu Santo. Ahora, si todavía no lo eres, hay una invitación del Señor que la hizo desde la cruz del Calvario para que lo recibas a Él, a Jesús, al Hijo de Dios. Y hoy pídele que entra, recíbelo, porque en cuanto lo recibes a Él, recibe la sabiduría de Él. Ahí donde estás, creyendo, haz esta oración y dile: Señor Jesucristo,
Tú eres sabiduría. Tú existes desde la eternidad con la sabiduría y con el Padre y con el Espíritu Santo. Y descendiste acá a la tierra, al vientre de una virgen. Y naciste, fuiste engendrado por el Espíritu Santo. Y naciste acá en este mundo. Te hiciste semejante a mí. Por cuanto tú en tu cuerpo, en la cruz del Calvario, llevaste mis pecados. Y derramaste tu sangre. Moriste, pero resucitaste dentro de los muertos. Hoy, Señor, soy consciente de que te necesito que me salves. Soy una persona pecadora. He estado separado de ti, pero quiero tener comunión contigo. Quiero que me des paz. Hoy te pido, Señor Jesús, que con tu sangre preciosa, me perdones, me limpies. Y así te estoy confesando con mi boca y estoy creyendo en mi corazón para que mediante tu fe en ti me salves ahora mismo. Entra a mi vida y hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Bien. Y ahora todos los que, si hay alguien que haya recibido, los que han recibido al Señor, y los que ya tienen al Señor también, vamos a orar por Él, al Señor. Ahí con tu corazón abierto por el Espíritu Santo. Por aquella promesa. La sabiduría misma es una promesa del Señor. Dile al Señor, hoy reconozco que la sabiduría tuya es más preciosa que el oro y la plata. Es más preciosa que todas las riquezas. Es más preciosa que todo el conocimiento humano. Hoy, Señor Jesús, te pido que me perdones. Bendíceme con sabiduría. Te pido, Señor, sabiduría abundante para darte la gloria a ti y la alabanza. Amén. Gracias, que el Señor me le bendiga.